Y ahora la pregunta inversa, si, o sea, yo ya sé que una función, una serie de potencias en el interior de su círculo de convergencia converge a una función analítica, lo acabamos de demostrar. El problema inverso es, dada una función cualquiera, admite representación en serie de potencias, la respuesta la da el teorema este, que es el teorema de Taylor o teorema del desarrollo en serie de Taylor, que nos dice lo siguiente. Si yo tengo una función en algún dominio, en algún conjunto D hacia los complejos que sea analítica, o sea, que esa función definida desde donde sea, pero que sea analítica en un entorno de centro Z0 y radio R positivo. Supongamos que tengo una función que cumple eso, ¿no es cierto? Que es analítica en un entorno, que el entorno tiene centro Z0 y radio R mayor que 0. Entonces, esta función en ese entorno admite representación en serie de potencias en ese entorno y la fórmula es f de z igual a suma con j desde 0 hasta infinito de los coeficientes del desarrollo en serie van a ser fracciones en las que el numerador va a ser la jésima derivada evaluada en z0 dividido j factorial por z menos z0 a la j. No los debe sorprender esta fórmula, es la clásica de los desarrollos en series de Taylor. ¿Sí? O sea, cuando una función es analítica en un entorno, tiene desarrollo en serie de potencias con centro justo el centro del entorno y coeficientes dados por esta expresión. Esa serie de potencias representa a f de z. ¿Cómo demostramos esto? Por supuesto que usando lo que venimos demostrando. Si yo tomo cualquier número complejo en el radio, dentro del entorno, ¿sí? O sea, recuerden que yo ahora tengo una función que sé que es analítica en un cierto entorno de z0. Entonces, si tomo cualquier z en ese entorno, obviamente va a tener que estar a distancia de z0 menor que r. Podemos elegir un r, parecido esto es a lo que hicimos recién, podemos elegir un r que esté intercalado entre el módulo de z menos z0 y el r. O sea, eso lo podríamos ir haciendo en un dibujo, ¿no? Acá yo les muestro, tengo el z0, centro del entorno. Yo el único dato que tengo, insisto, es que la función es analítica en este entorno. Tengo una función f que va de algún dominio que obviamente contiene el entorno y es analítica en todo este entorno con centro z0 y radio r. Entonces, si tomo un z arbitrario cualquiera acá adentro, digamos acá, podré elegir una circunferencia con centro z0 y radio, como hacíamos hace un rato, de modo tal, a esa circunferencia le voy a llamar C sub R, o sea, esto tiene radio R, y contiene a Z en su interior, ¿sí? Ese es el esquema general que tenemos que tener en cuenta para lo que se viene. Porque ahora, como les digo, le llamo C sub R a todos los complejos que están sobre esa circunferencia con centro en Z0 y radio R, donde el R está intercalado de modo tal que, sin salirse de la región de convergencia, contenga a Z en su interior. Esa circunferencia, la C sub R, está contenida en el entorno de radio R alrededor de Z0, que es un dominio simplemente conexo en el cual la función f es analítica, por lo tanto puedo aplicar, ya que el z está en el interior de C sub R, puedo aplicar las fórmulas de Cauchy, las fórmulas integrales de Cauchy, para decir que f de z es 1 sobre 2 pi por i, por la integral sobre C sub R de f de chi, va a ser la variable de integración, sobre chi menos z diferencial de chi. Acá este z está jugando el rol de lo que en las fórmulas de Cauchy lo jugaba el z0, nada más que acá para nosotros z0 está para otra cosa, así que... ¿De acuerdo? Entonces, esto
¿qué es lo que vamos a hacer acá? Manipular algebraicamente. 1 sobre 2 pi por i lo voy a dejar como está, la integral sobre c sub r, f de chi arriba, y abajo tengo chi menos z. Voy a sumar voy a sumar y restar z0, así, de modo tal que chi menos z0 menos z0, este menos con este menos se hacen más, cancelaría el z0 de acá, o sea, no hay duda de que esto es igual, el integrando es el mismo. Pero esto, fíjense que me va a permitir a mí sacar factor común chi menos z0. Recuerden que chi es un complejo que se mueve sobre c sub r. Chi menos z0, factor común de 1 menos z menos z0 sobre chi menos z0 diferencial de chi. Les hago esa aclaración de que chi menos z0 con total seguridad es distinto de 0 porque z0 es el centro de la circunferencia y chi se mueve sobre la circunferencia, así que no hay problemas. Esto es efectivamente igual a esto para todo chi en c sub r. Como f es analítica en todo b sub r, de z0, y el c sub r es un subconjunto de b sub r de z0, así que f es analítica en c sub r y por lo tanto es continua sobre c sub r y por lo tanto tiene módulo acotado sobre c sub r. Eso quiere decir que para todo elemento en c sub r, el módulo de la función evaluada en ese elemento es menor o igual que Sm. ¿Sí? Funciones continuas sobre compactos, digamos, los contornos son compactos, tienen módulo acotado. ¿Sí? Y por otra parte, para todo chi en C sub r, la distancia de chi a z0 es igual a r. Así que esta parte del integrando, f de chi sobre chi menos z0, para cualquier chi en C sub r, es menor o igual que m sobre r. ¿Sí? Simplemente por vincular esto y esto, de esta manera es menor o igual que m sobre r. Lo que me interesa es esto. Que esta parte del integrando, cuando me muevo con chi sobre c sub r, tiene módulo acotado. Y por otro lado, la f de z es igual a esa función, bueno, 1 sobre 2 pi por la integral de esa función sobre 1 menos esa expresión z menos z0 sobre chi menos z0. Les pido que se acuerden de esas dos cosas cuando pasemos a la lámina siguiente. O sea, la f de z, acá está anotado el teorema y acá está lo que habíamos lo que llevábamos demostrado recién o expresado recién, que es que la f de z vale esta integral y el módulo de esta parte es acotado sobre c sub r. Por otra parte, ¿qué relación hay entre, o sea, qué puedo decir del complejo cociente z menos z0 sobre chi menos z0? Z está en el interior de C sub r y chi vive en C sub r. Si tomo cualquier chi en C sub r, esto, el módulo de z menos z0, es menor o igual que el módulo de chi menos z0. Fíjense, es más o menos lo que podemos ver acá. Si yo tomo, lo voy a hacer con azul, cualquier chi sobre c sub r, la distancia z0 es precisamente r y el módulo de z a z0 es menor que sr, así que el módulo de z menos z0 sobre el módulo de chi menos z0 es menor que 1. Y vamos a aprovechar esa circunstancia para saber entonces que 1, acá me puedo imaginar que hay un 1 sobre 1 menos esta cosa. Como esto tiene módulo menor que 1, quiere decir que la serie geométrica, con razón z menos z0 sobre chi menos z0, es convergente uniformemente. ¿A qué función converge? Y bueno, a 1 sobre 1 menos la razón. Es z menos z0 sobre chi menos z0. Converge uniformemente en realidad en todo ese entorno, en particular en C sub r, que es lo que me interesa. Por lo tanto, volviendo a la expresión de f de z,
Eso es 1 sobre 2 pi por i, integral sobre c sub r de la función f de chi sobre chi menos z0 por 1 sobre 1 menos z0 sobre chi menos z0, integral respecto de chi. Y eso es igual a... Acá voy a aplicar justamente todo el tema de las convergencias uniformes y el cuidado es para poder acá intercambiar órdenes de integración y de sumas. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar primero a 1 sobre 1 menos z menos z0 sobre chi menos z0 por aquello a lo que aquella serie funcional a la que converge uniformemente a esta función. O sea, a esto lo estoy reemplazando por esto, porque son iguales, pero con convergencia uniforme. Al haber convergencia uniforme, fíjense que como esta función es de módulo acotado, es una especie de h de z y esta converge uniformemente en c sub r a algo, puedo entrar dentro de la suma infinita, la función esa de módulo acotado, la h de z. Y ahora, como me sigue quedando convergencia uniforme a algo de esta serie funcional, entonces puedo intercambiar integral de suma infinita con suma infinita de integrales. ¿De acuerdo? Y puedo todavía ingresar el 1 sobre 2 pi por i, que es una constante acá, y darme cuenta de que z menos z0 sobre chi menos z0 a la j, si distribuyo el j, me queda la parte z menos z0. Recuerden que el z está fijo, elegido y no se movió más. Y el z0 estaba recontradeterminado por el teorema. Por lo tanto, esto es una constante. Z menos z0 a la j es una constante respecto de la integral respecto de chi. Por lo tanto, lo puedo sacar afuera. No lo puedo sacar fuera de la suma, pero sí fuera de la integral. Y acá me queda una expresión de la forma, ¿qué cosa? Esta es la integral, digamos, la segunda, la fórmula generalizada de Cauchy me dice que esto es igual a la derivada jésima de la f evaluada en z0 dividido j factorial. Si aplican la fórmula generalizada de Cauchy, esto es igual a esto por z menos z0 a la j y se cumple entonces lo que dice el teorema de Taylor. ¿Sí? Entonces fíjense, si una función es analítica en un entorno de z0, es desarrollable en serie de potencias con centro en z0 y ese desarrollo vale en el entorno y es igual a C sub j, suma infinita de c sub j por z menos z0 a la j con c sub j igual a la derivada jésima evaluada en z0 dividido j factorial. Eso es lo que acabamos de demostrar. Todo esto, o sea, esto es un desarrollo en serie de potencias que converge a f de z en el entorno de radio R alrededor de z0. Y los coeficientes son muy especiales, la derivada jésima evaluada en z0 dividido j factorial. Es lo que se llama el desarrollo en serie de Taylor de la función f de z en ese entorno. ¿Sí? O sea, cuando a mí me dicen, ¿cuál es el desarrollo en serie de Taylor de tal cosa en el entorno tal? Bueno, esta es la expresión del desarrollo en serie de Taylor. O sea, es un desarrollo en serie de potencias con centro z0, o sea, el centro del entorno es también el centro del desarrollo, y los coeficientes tienen esta forma especial, la derivada jésima evaluada en z0 dividido j factorial. ¿Qué necesito yo para saber que existe ese desarrollo en serie de Taylor? Que la función es analítica en el entorno, es decir, en el interior de este círculo con centro z0 y radio r. Pero yo no sé qué pasa afuera. Capaz que sí, que hay alguna singularidad sobre el círculo, sobre la circunferencia, o una más lejos. Entonces, yo me podría llegar a preguntar varias cosas. Insisto, la única información que tengo de esta f de z para decir que admite desarrollo en serie de Taylor es decir que es analítica en este entorno. Los interrogantes que se pueden plantear son,
Primero, respecto de la unicidad. Está bien, esta es la serie de Taylor, los coeficientes se calculan así. ¿No habrá otra serie de potencias con centro en Z0 que también represente a la función? O sea, existe otra familia de coeficientes de sub j, digamos, que no sea la misma que la de los C sub j así calculados. Tal que para cualquier z en el entorno yo pueda escribir que f de z es igual a la serie de potencias con esos coeficientes. La respuesta a eso es que no. Y lo vamos a demostrar. O sea, las series de Taylor son las únicas series de potencias de z menos z0 que representan a la función f de z. Y otro interrogante es respecto de la región de validez. ¿Puede ser ese desarrollo que me da Taylor que vale para ese entorno? ¿Puede valer para un entorno más grande? La respuesta es a veces sí, a veces no, y lo vamos a ver. Es decir, ¿existe R' mayor que R tal que la serie de Taylor converja a f de z para todo z en el entorno ese más grande con centro en z0? La respuesta es sí, y ya puede ser, digamos, puede existir, y ya vamos a ver cuál es la condición. Ahora vamos a hacer elucubraciones respecto de la primera. ¿Existe otra serie de potencias que represente a la misma función? Teorema. Si f de z es analítica en algún entorno con centro z0 y radio r, la serie de Taylor de f de z es la única serie de potencias de z menos z0 que converge a f de z en ese entorno. O sea, unicidad de las representaciones. Y la idea de la demostración es bastante fácil porque tenemos bastante achado el pasto para eso. Bueno, yo sé que para empezar la serie de Taylor que representa la función es C0 más C1 por Z menos Z0, etc. El desarrollo en serie de Taylor, o sea, cada coeficiente está dado por la fórmula de Taylor, derivada jésima evaluada en Z0 sobre J factorial. Supongamos entonces que tomo otra serie de potencias o cualquier serie de potencias con coeficientes de sub J ahora, tal que en ese mismo entorno la función sea también representable como la serie de potencias con coeficientes de sub j por z menos z0 a la j. O sea, vamos a anotar unos cuantos términos de 0 más de 1 por z menos z0, etc. Observen ustedes cuánto vale ambas, digamos que ambas convergen a f en ese entorno. Por lo tanto, cuando a f la evalúo en z0 es lo mismo que evaluar cada una de estas en z0, pero cuando evalúo cada una de estas en z0, todos los términos más allá del independiente se van a hacer 0 porque va a quedar z0 menos z0. Por lo tanto, f de z0, si lo miro acá, va a ser c0. Y si lo miro acá, va a ser d0. Pero como f de z0 es el mismo, f de z0, cualquiera de las dos formas que lo calcule, es el mismo numerito, tiene que ocurrir que c0 es igual a d0. Así que ya por lo menos arrancamos viendo que si dos series de potencias tienen y representan una misma función, los coeficientes independientes, C0 y D0, tienen que ser el mismo. Pero si derivo término a término, obviamente, ¿qué me va a quedar? Si miro la derivada en esta expresión a través de la representación con los coeficientes de Taylor, f', ¿qué va a hacer? Puedo derivar término a término, ya sé, lo sé por todo lo que hemos elaborado antes, así que va a quedar la derivada de esto, que va a ser c sub 1, más la del término que sigue, que va a ser 2c sub 2 por z menos z0, etc. Y si lo miro de acá, si derivo la función f de z mirando esto, la derivada de d0 es 0 porque es constante de 0. Entonces me va a quedar d1 más 2d2 por z menos z0, etc. Y si evalúo en ambas derivadas, ambas expresiones de la derivada en z0, me va a quedar, se me van a anular todos los términos y va a quedar que c1 es igual a d1. Y así continuando, o sea, por derivaciones sucesivas, noto que cada coeficiente es igual, cada c sub n es igual a d sub n. ¿Por qué? Porque para todo n y para todo n natural y para todo z en b sub r de z0, la derivada enésima de z mirada desde acá
ya sé que es igual a la suma desde j igual a n hasta infinito, de j por j menos 1 por j menos n más 1 por c sub j por z menos z0 a la j menos n, la expresión que obtuvimos hace un rato. Pero si la miro de acá va a ser exactamente una cosa parecida, excepto que me va a aparecer el coeficiente acá, el d en vez del c. Y si evalúo a ambas en z0, obviamente me va a quedar vivo solamente el primer término de cada uno de esos desarrollos, que es el que corresponde a j igual a n, o sea, c sub n por n menos 1 y así hasta 1. Eso me va a quedar el cálculo cuando haga j igual a n acá. Y cuando haga j igual a n acá va a quedar d sub n por n menos 1, etcétera, donde estas dos cuestiones se van a poder cancelar porque en ambos casos aparece el factorial de n y queda d sub n igual a c sub n. Por lo tanto, no hay dos desarrollos. Toda serie de potencias, suma de los d sub n, d sub j por z menos z0 a la j, que intente representar a f, tiene sus coeficientes d sub j igual a los coeficientes c sub j. Y en relación a la segunda, que era si podíamos llevar más allá el desarrollo en serie de Taylor, o sea, si valía para algún círculo más grande, vamos a ver cuál es el más grande círculo para el cual vale. Supongamos que yo tengo una función que es analítica en z0, por lo tanto es analítica en cierto entorno de z0. Recuerden, analítica en un punto sí, solo sí analítica en un entorno del punto. Y le llamemos, digamos, este es el desarrollo en serie de Taylor válido para ese entorno. El mayor entorno de z0 dentro del cual la serie converge a f de z es el mayor entorno de z0 en el cual la función es analítica. O sea, en otras palabras, esto me está diciendo, de z0 busca dónde está la singularidad de f la más cercana. Si no la encontrás, quiere decir que no, o sea, si no hay singularidades, entonces el desarrollo vale para todo el plano. Si encontrás una singularidad, bueno, fíjate cuál es la singularidad más cercana a z0. Esa distancia te da el radio más grande del entorno, o sea, ese es el entorno más grande en el cual la función, la serie de Taylor converge a la función f de z. Y la demostración también es bastante inmediata, porque si yo tomo como r la distancia, el ínfimo en realidad de las distancias que haya entre todas las singularidades de la función hasta z0. O sea, me paro en el centro y miro dónde está la singularidad más cercana. Es lo que está diciendo esto. Eso va a tener que ser mayor que 0 ese r, porque recuerden que la función al ser analítica en z0, hay un entorno en el cual no hay singularidades y por lo tanto la singularidad más cercana tiene que estar a distancia más grande que 0. Más grande que ese radio de entorno y por lo tanto mayor que 0. Como la función es analítica en ese entorno, aplicamos el teorema de Taylor y por supuesto que el correspondiente desarrollo en serie de Taylor converge, porque el teorema de Taylor decía sea una función analítica en un entorno. Bueno, si tomo el entorno de este radio así, no hay singularidades adentro y por lo tanto la función es analítica y por lo tanto aplico el teorema de Taylor y el desarrollo converge a f de z. Quedaría por ver si hay un radio más grande. Tomo cualquier r' mayor que r, entonces f, claro, si r era el ínfimo y tomo cualquier número más grande, entonces hay una singularidad de f a distancia menor que r' de z0. ¿Qué pasaría si el desarrollo en serie de Taylor convergiera a f de z? Eso nos va a llevar a una contradicción. Convergiera a f de z en el entorno del radio S r' más grande que el r, que la distancia hacia la singularidad más cercana. Por supuesto que f de z, si fuera representable por esa misma serie de Taylor, sería analítica. Recuerden que las series de potencias representan funciones analíticas, así que f de z sería analítica en todo el entorno de radio r' alrededor de z0, por lo que acabamos de decir, y en particular f sería analítica en la singularidad zs que está en el interior. Eso por supuesto que es una contradicción que proviene de suponer que la función, que el desarrollo en serie de Taylor converge a la función más allá
de la distancia desde el centro del desarrollo hasta la singularidad más cercana. ¿Sí? Veamos ejemplos que son muy interesantes. En realidad los ejemplos van a ser variados y van a mostrar de alguna manera algunas técnicas de cómo se obtienen desarrollos en serie de Taylor, porque la verdad que uno lo puede hacer por definición, pero la definición muchas veces se complica y hay muchas otras maneras de hacer y ustedes en los prácticos van a explorar algunas de esas, pero acá les muestro unas cuantas. Supongamos que tengo la función e a la z con z0 igual a 0. O sea, siempre un buen dibujo de el centro y las singularidades de la función. Como esta función no tiene singularidades, recuerden que e a la z es entera, es analítica en todo el plano complejo, quiere decir que el desarrollo, o sea, si tomo cualquier entorno con radio arbitrariamente grande, va a ser analítica la función y por lo tanto eso me dice que el desarrollo que yo obtenga va a ser válido para todo el plano complejo. De hecho, el ínfimo entre la distancia de 0 hasta la singularidad más cercana, no hay singularidades, así que el radio va a ser infinito. Es el caso siempre de las funciones enteras. El desarrollo vale para todo C y fíjense, hay unos cuantos pocos casos que por definición uno puede calcular el coeficiente de Taylor porque hay que derivar, ¿no? Hay que bancarse las derivadas sucesivas. La ventaja de la función e a la z es que su derivada era la misma e a la z, así que e a la 0, que vale 1, quiere decir que todas las derivadas valen en 0, que es el centro del desarrollo, todas las derivadas valen 1, por lo tanto, e a la z, que sería la suma desde 0 hasta infinito, aplicando el teorema de Taylor, de la derivada jésima, que es 1, dividido j factorial, por z menos z0 a la j, que es z a la j. ¿Sí? Esa es la expresión para e a la z. De manera análoga, otras funciones que son fáciles de hacer por definición son el seno de z, y hacen las derivadas sucesivas también es fácil, y es el tipo de desarrollo cuya fórmula coincide con la de seno de x, que es esta que tenemos acá. Aparecen solo las potencias impares de la función de z menos z0. Así que los coeficientes, ¿cuánto valen? Valen 0 los pares y, bueno, haciendo algún malabrismo para obtener el coeficiente de z menos z0 a la j, cuando j es par es 0 y cuando j es impar vale esta expresión. Es lo que dice, digamos, las expresiones de siempre, ¿no? Y de igual manera, para coseno de z, por definición, calcular las derivadas y evaluar en 0 es fácil y quedan vivos solo los términos pares ahora. ¿Sí? Y la expresión es la misma que conocemos para función de variable real. Otra, y creo que la última que podemos hacer por definición, es la 1 sobre 1 menos z, que ya la hemos visto esta clase, por lo tanto la tienen que recordar. Pero lo primero que me interesa es mostrarles un buen dibujito. Un buen dibujito arranca con dibujar el centro y las singularidades que tenga la función que estamos desarrollando, que en este caso la única singularidad es el 1, la voy a dibujar con una cruz roja, le voy a hacer la cruz roja a la única singularidad. Entonces de ahí me fijo cuál es la distancia, esa es 1, entonces por lo que acabamos de decir, el desarrollo tiene una singularidad en 1 la función, así que el desarrollo va a ser para el entorno de radio 1 alrededor de 0. Siempre busco la singularidad más cercana y ahí vale el desarrollo en serie de Taylor. Lo podemos hacer, como les digo, por definición, haciendo las derivadas sucesivas. Bueno, para 0 es la propia función y queda 1. Para 1, la derivada de esta función es, si yo me imagino 1 menos z a la menos 1 y aplico reglas de derivación, me queda bajo el menos 1 por 1 menos z a la menos 2 por el menos 1 que es la derivada de lo que está dentro y me queda 1 sobre 1 menos z al cuadrado, que evaluado en 0
vuelve a valer 1. Para j igual a 2, parecido, me queda 2 sobre 1 menos z al cubo. Si evalúo en 0 me queda 2. Para 3 me aparece un 6. Si hacen las cuentas les va a dar, van a ver rapidito que acá va apareciendo un factorial. Y en general, para la j décima derivada, la fórmula general de la j décima derivada de esta función es j factorial sobre 1 menos z a la j más 1, que evaluado en 0 da j factorial. Por lo tanto, en toda la región de convergencia, la función es igual a la suma de la derivada j décima, que es j factorial, sobre j factorial por z a la j, así que se cancela y queda directamente eso, cosa que ya sabíamos, ¿no? Nada más que lo habíamos visto del otro lado, o sea, habíamos visto que esta serie convergía a 1 sobre 1 menos z. Acá acabamos de deducir que 1 sobre 1 menos z es representable con esta serie. Bueno, menos mal que dan la misma. Pero otras estrategias pasan por, si van por la definición, pueden llegar a complicarse, pero usar desarrollos conocidos, ¿no? Por ejemplo, yo sé, y me gusta usar, cuando voy a usar un desarrollo conocido, me gusta usar W en vez de Z, porque después, esto me está representando W, puede ser alguna expresión que dependa de Z, así que acá están los desarrollos que hemos obtenido para esas 4 funciones y todas las que pudiéramos ir obteniendo. Obviamente este desarrollo ya sabemos que vale para módulo menor que 1. Entonces, por ejemplo, ¿cómo usaríamos esos desarrollos ya obtenidos? Por ejemplo, para desarrollar la función z por e a la z alrededor de i. Traten de hacerlo por definición y vean si les va mejor que con esto que yo les voy a mostrar acá. Yo me tengo que dar cuenta de que lo que quiero es expresar a esta función como potencias, sumas de potencias de z menos z0, o sea, de z menos i. Así que una de las estrategias es forzar a que aparezca z menos i cada vez que aparecía z. Y eso lo podemos hacer con trucos algebraicos. Les muestro y ustedes después con la práctica y en los prácticos se van a dar maña para adquirir cancha. En primera instancia, sumo y resto i a z, o sea, z lo pongo como z menos i más i y distribuyo e a la z con el primer z menos i agrupado y me queda después i por e a la z. Si distribuyo acá y cancelo, vuelvo acá, así que quiere decir que opere bien. Y ahora me quedó, ya tengo un z menos i que es una potencia de z menos i. La potencia primera de z menos i la tengo acá. Me aparece e a la z 2 veces. ¿Cómo hago para que aparezca un z menos i? Puedo sencillamente sumar y restar i acá arriba. Entonces quedaría e a la z menos i por e a la i. Ninguna duda de que esto da e a la z y el z menos i se mantiene. Y hacer lo mismo acá, i por e a la z menos i por e a la i. Entonces, fíjense que ahora ya, como les digo, e a la i es una constante, que incluso tiene un valor numérico, pero bueno, no me interesa el valor numérico, sino me interesa que es una constante. Z menos i es ya una potencia de z menos i, como les decía, la primera potencia. Y ahora voy a desarrollar, o sea, este e a la i ya lo tengo, este z menos i ya lo tengo, y ahora voy a desarrollar e a la z menos i, que yo sé por esta fórmula, puedo usar este desarrollo con w valiendo z menos i, o sea, e suma desde 0 hasta infinito de w, o sea, z menos i a la j sobre j factorial. Eso en cuanto a esto. Y en cuanto a esto otro, bueno, tengo el i por e a la i por lo mismo para esta, uso esta misma expresión. Y ahora aprovecho las propiedades de la convergencia uniforme, z menos i, lo puedo entrar acá adentro, e a la i también. Y acá también esta constante la puedo entrar adentro. Y me va a quedar e a la i por z menos i a la j más 1 sobre j factorial. Más suma de j igual a 0 hasta infinito de i por e a la i sobre j factorial por z menos i a la j. Uno quiere desarrollar esto
esto en serie de potencia, así que una sola sumatoria y de coeficientes independientes de z por z menos i a la j. Acá tengo para empezar dos sumas y para seguir, en una aparece z menos i a un exponente que depende de j y en la otra aparece z menos i a otro exponente distinto que también depende de j. ¿Cómo podemos compatibilizar estos dos? Cuando vaya a juntar en una suma, es mejor que ya de alguna manera algebraica haya logrado que estos dos términos tengan el mismo exponente, que z menos i tenga el mismo exponente. ¿Cómo lo puedo hacer acá? Cambios de variables. Sumo 1 acá, así que me queda e a la i sobre j menos 1. Por lo tanto, cada vez que aparezca j acá voy a poner un j menos 1. J menos 1 factorial. Por z menos i a la j menos 1 más 1 es j. Y a esto lo voy a dejar como está. O mejor dicho, también cuando vaya a juntar en una suma, voy a procurar que los dos límites, inferior y superior de las dos sumas, sean el mismo. Y si acá cambié a 1, si dejo esto en 0, no voy a cumplir con eso. Pero esta ya es una cosa más fácil de arreglar. Desarrollo el primer término, lo dejo afuerita, y de ahí me queda la suma desde j igual a 1 hasta infinito de esta misma cosa. Ahora sí, esto es una constante, la voy a poner acá. Y estas dos sumas que tienen los mismos límites inferior y superior y las mismas z menos i al mismo exponente, las junto en una sola suma. ¿Se dan cuenta que estoy usando ahí, no? No es simplemente juntar por juntar. Tengo convergencias uniformes, por lo tanto tengo la posibilidad de juntar dos series en una, que era la propiedad esa de las sumas de series funcionales uniformemente convergentes. Y ahí sí saco factor común z menos i a la j y me va a quedar de e a la i sobre j menos 1 factorial y más i por e a la i sobre j factorial por z menos i a la j. Si hago algunos arreglos algebraicos me queda i por e a la i. Y esto lo opero, saco como un denominador j factorial. Bueno, me queda eso, lo hacen después si quieren ustedes en el cuaderno. Por z menos i a la j. O sea, acá tengo el desarrollo. Esto es el coeficiente C0 y acá están los coeficientes para j desde 1 en adelante. O sea, que z por e a la z se puede expresar exactamente igual para cualquier z complejo como suma desde j igual a 0 hasta infinito de c sub j por z menos i a la j con c sub j valiendo i por e a la i si j es igual a 0 y j más 1, j más i, perdón, por e a la i sobre j factorial si j es mayor o igual que 1.